bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Roy Harley, nos viene a compartir una entrevista titulada Sobrevivir a los Andes y honrar la vida, entrevista que será guiada por nuestro compañero de Mindalia, Alfredo Alcázar. Roy Harley es uno de los sobrevivientes del milagro de los Andes. En el viernes 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo que llevaba 40 jóvenes y 5 tripulantes a Chile se estrelló en la cordillera de los Andes. De los 45 pasajeros, casi 2/3 murieron en el accidente o poco después. Los sobrevivientes quedaron atrapados por las montañas nevadas a casi 4.000 metros de altitud, sin comida, sin agua, sin vestimenta adecuada y soportando temperaturas menores a 30 grados centígrados. Al 10º día se enteraron a través de una radio que la búsqueda del avión había sido suspendida, dándolos por muertos. Sabiéndose abandonados, la salida de ese lugar quedaba exclusivamente en sus propios intentos de encontrar un camino al valle, y tras 72 días pudo vencer sus límites y encontrar la fe y la esperanza, la fuerza para sobreponerse y la adversidad, y contar con 15 nuevos amigos con los que aún sigue en contacto. Además de su familia, su pasión por el deporte y su carrera profesional, que es ingeniero industrial mecánico, este evento, que le quitó a 2 de sus mejores amigos de la infancia, también marcó fuertemente la vida de Roy, nuestro invitado de hoy. Y a partir del año 2016 comenzó a dar charlas motivacionales basadas en el empuje, el entusiasmo y la energía. Es un agradecido de la vida por haberle permitido tener una experiencia como la que le tocó vivir. Aprendió que la actitud no depende del contexto, pero siempre condiciona el resultado, y desde su lugar trata de transmitir que todos tenemos una cordillera para superar. Así que en segundos estaremos junto a Alfredo y Roy conversando sobre su experiencia de vida, pero antes, amigos, quiero recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo mediante el botón de Super Chat, o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de PayPal, que puedes encontrar en la descripción escrita aquí debajo de este video. También informarte que quedan las últimas plazas para el encuentro con el reconocido medium Mikel Lizarralde en México y en Estados Unidos, encuentro que será llevado a cabo de la mano de Mindalia Giras. Mikel Lizarralde se presentará el 28, 29, 30 y 31 de agosto en la Ciudad de México, y el 4, 5, 6 y 7 de septiembre en la ciudad de Miami. Si quieres información, puedes reservar tu plaza ingresando en Mindalia.com en la sección Giras. Y por último, amigos, recordarles que pueden interactuar con nosotros utilizando el chat, donde pueden realizar sus preguntas para que luego Roy pueda responder. El funcionamiento de este chat es muy sencillo. Debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos estás escribiendo y del cual nos estás viendo, seguido finalmente de tu pregunta en cuestión. Sin más preámbulos, vamos a dar paso ya a Alfredo y a Roy, esta entrevista titulada Sobrevivir a los Andes. Alfredo, bienvenidos. Ahora, creo que tenía el sonido quitado. Gracias, Gonzalo, como te decía, por darnos este paso. Y muchas gracias también a Roy Harley por estar con nosotros. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, todo depende del contexto o no depende del contexto, según se mire, pero parece ser que la actitud es lo que cuenta. Esta actitud que llevó a Roy y a muchos de sus compañeros a mantener la vida a toda costa a partir de un grave accidente que ocurrió sobrevolando los Andes en un equipo de rugby que viajaba de tu país, donde te encuentras ahora, a Argentina o a Chile, ¿no? Me parece, ¿no? A Chile. A Chile, y a partir de ahí sobrevino la tragedia. Cuéntanos en líneas generales qué ocurrió, porque hay mucha gente, pasó hace mucho tiempo, en el 72, hay mucha gente joven sobre todo que no recuerda ese hito que mantuvo a todo el mundo en vilo después de saber lo que estaba ocurriendo. Fue en el año 72. Nosotros ya en el año 71 habíamos ido a Chile a jugar al rugby. Habíamos hecho contacto con este cuadro similar, All Boys, de Chile. Es una escuela, un colegio inglés igual al nuestro, el Grange. Y quisimos repetir lo mismo en el año 72, pero mejorar la situación. En el año 71 habíamos ido en tren, esta vez decidimos ir en avión y rentamos un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Era un avión nuevo, un turbohélice, un Fairchild,
y llegando a la cordillera, que arriba de Mendoza, el piloto le comunican que había tormenta, estaban problemas meteorológicos, y entonces tuvimos que aterrizar en Mendoza y nos perdimos un día de nuestro viaje. Nuestro viaje era por 3 días, nos íbamos a Chile por 3 días, tuvimos que perder un día, nosotros desesperados, nosotros queríamos ir a Santiago. Chile estaba muy favorable por el cambio de la moneda, estaba en la época de Allende, toda la parte con muchos problemas económicos, y eso hacía que para nosotros, llevando dólares del Uruguay, era muy favorable, era muy barato para nosotros. Después de estar un día en Mendoza, el avión decide hacer el cruce, pero más al sur, a 300 kilómetros de Mendoza hacia el sur, cruzar la cordillera en un paso conocido como el Paso Planchón. Llegamos a donde se iniciaba el paso, que es en Malargüe, es una ciudad argentina, y ahí iniciamos el cruce de la cordillera. Malargüe de Curicó es el paso, y a los pocos minutos de iniciar el paso sentimos que el avión gira y empieza a descender. El piloto cometió un error de cálculo, no tuvo en cuenta el viento en contra que tenía, y entonces, pensando que estaba en una situación que ya estaba próximo a la precordillera chilena, empieza a descender, y en realidad estábamos descendiendo en una de las partes más altas de la cordillera, el macizo Tinguiririca. Después de varios minutos de descender, nos agarra una tormenta muy, muy violenta, empieza a sacudir el avión. Era mi primer viaje en avión, yo nunca había viajado en avión comercial, aviones de línea, y ahí agarramos 2 pozos de aire enormes, que el avión cayó cerca de 1000 metros cada pozo de aire de esos, y en un momento se sintió el avión, pedía potencia al máximo, intentaba, yo me imagino, yo no estaba en la cabina, que el piloto se dio cuenta dónde estaba, se abrió las nubes y habrá visto lo que se le venía y trató de sacarlo, y fue imposible ya a esa altura de la situación, y pega de panza contra la montaña, se parte al medio del avión y se arrancan todos los asientos del avión y se empiezan a ir contra la mampara los pilotos. Fue una cosa tremenda, y el avión se deslizaba, como que nunca se detenía. Pero nosotros perdimos la cola, todos los pasajeros que iban del asiento 16, 17 hacia atrás murieron. Al final se detiene, el avión tuvo mucha suerte, que además cayó en una montaña, en un valle de nieve, que no había rocas, no había nada, porque si no hubiera sido un desastre. Y bueno, y eso es lo que yo siempre cuento, es cómo la vida te cambia en un segundo. Nosotros íbamos alegres, divertidos, yo tenía 20 años, íbamos a salir con chicas a tomar pisco, a tomar vino en Chile, todo era bueno, y en un segundo te encontrás en el medio de la cordillera de los Andes, a 4000 metros de altura, con 18 amigos muertos. Es terrible, terrible. Realmente terrible, pero me quedo para luego recuperar, porque quiero hablar contigo de eso, de esta expresión. En un minuto la vida te puede cambiar por completo. En un segundo te cambia la vida por completo. Puede cambiar por completo. A partir de que entráis en esa situación absolutamente diferente a lo que tú esperabas, que era llegar y hacer lo que ibas a hacer con tu equipo, os encontráis en mitad de la nada, y os encontráis sin recursos para poder incluso comunicaros. ¿Cómo empezasteis a vivir las primeras horas, los primeros momentos de esa situación que evidentemente era más que angustiosa? Alfredo, yo tenía 20 años, éramos unos niños. Además, en Uruguay no existen las montañas altas. La montaña más alta del Uruguay tiene 500 metros. Nosotros no teníamos conocimientos de montañas. No es como en otros países que la gente conoce la montaña, la nieve, sabe de cosas. Nosotros no sabíamos nada de cómo comportarnos en la montaña. Y entonces tuvimos que ir aprendiendo todas esas cosas. Enseguida se nos vino la noche después del accidente, se vino mucho frío, una tormenta de nieve y viento brutal. Nos metimos todos adentro del avión como pudimos. Yo viajaba con camisa, iba de camisa sin nada, con un frío terrible. La única forma de sacarse el frío era cuerpo contra cuerpo. Nos metimos entre los muertos, entre los heridos, entre la gente muy, muy lastimada. Y tratamos de pasar la noche, las horas que no pasaban más. Yo ahí siempre repito, si el infierno existe, eso fue el infierno, Alfredo. Fue terrible esa primera noche. No sabíamos dónde estábamos, no entendíamos lo que nos había pasado, no sabíamos qué nos iba a pasar en el futuro. Sentíamos gritos, no sabíamos quiénes eran los muertos y quiénes estaban vivos.
fue una cosa que fue impresionante. Y entre todos los gritos se sentían los gritos del piloto que quedó apretado con todo el cockpit del avión apretado, estuvo toda la noche gritando. Decía, pasamos Curicó. Curicó es la ciudad que está en la precordillera chilena, ya saliendo de la cordillera, y decía, pásenme, denme un revólver que yo tengo en la cabina atrás, que se quería pegar un tiro. Él estuvo toda la noche gritando eso hasta que murió. Recién cuando empezó a salir el sol, al día siguiente pudimos ver un poco lo que había pasado, tratar de reconfortar a los que estaban muy mal, muy heridos, algunos muy heridos, ver los que se habían muerto. Y ahí nos empezamos a organizar, pero fue una organización muy suave porque nosotros estábamos convencidos de que en cualquier momento nos venían a rescatar. Imagínate, se cayó el avión, se había caído, todo el mundo se tiene que haber enterado y nos van a venir a rescatar. Uno siempre piensa que es el centro del mundo. Y ahí empezamos a esperar, haciendo muy poca cosa, buscando entre las cosas desperdigadas del avión algo para comer, comiendo la nieve. Al primer momento comíamos la nieve. Encontramos algunas botellas de vino o de licor que llevaba el avión y no se nos ocurría racionarlas o guardarlas. Ahí lo que se encontraba se comía, porque pensábamos que nos iban a rescatar en cualquier momento. Sentíamos muchos ruidos. En la tarde del día siguiente empezamos a sentir ruidos de aviones, a escuchar ruidos de aviones, y ¿qué pasaba? Se vino la primera noche de vuelta, nos metimos en el avión de vuelta como pudimos, y nosotros siempre pensamos esperar la ayuda de afuera. Pero en ese grupo que se iba formando empezaron a aparecer roles. Es increíble cómo empiezan a aparecer roles naturalmente. Empezaron a aparecer algunos chicos que trataban de reconfortar, de ayudar, de curar a los más heridos, porque eran estudiantes de medicina, estudiantes muy jóvenes, 20 años, fíjate que estaban en primero de universidad, y los ayudaban, y a ellos le empezamos a poner los nombres de los doctores. Eran 3 chicos que ayudaban y le ponían con camisa, le ataban las heridas y le trataban. Después apareció otro que puso unas chapas arriba del avión y trataba de derretir nieve, hacer una máquina para juntar agua, para generar agua, porque comer nieve no es lo mismo que tomar agua. Y la nieve no te saca la sed, la nieve te quema la lengua y la nieve te da más sed. En cambio, el agua es distinto. Y a ese le decíamos el inventor, porque empezó a organizarse y le poníamos... Entonces eran roles que iban apareciendo de a poco. Y después apareció uno que encontró una pequeña radio, no sé si conocen la radio Spica, era de aquella época, del año 72, unas radios que había chiquitas, y algo sabía de electrónica y la abrió y le puso un cable y trató de aumentarle la ganancia a la antena. Y empezamos a escuchar radios, y principalmente radios de Uruguay, y a él le decían el ingeniero, y ese era yo, que tenía algo de conocimiento, estudiaba con un chico que sabía de radios, y me decían el ingeniero, y empezamos a escuchar noticias de Uruguay. Yo hago hincapié en estos roles que iban surgiendo, porque era increíble cómo se respetaban los roles en el grupo, a esa gente que hacía las cosas, las respetaban mucho, cada uno con su rol. Pero seguíamos esperando que nos rescataran de afuera. Y en el día 10, el 23 de octubre, nosotros habíamos aprendido que de mañana temprano la radio se escuchaba mejor, había menos interferencia. Y el 23 de octubre salimos como todas las mañanas a escuchar la radio. Yo escuchaba la radio y otro de mis compañeros habíamos hecho una especie de antena con fierros y pedazos de aluminio, y con eso tratamos de orientarnos y lograr mejorar la recepción. Escuchamos una frase que no me olvidaré nunca más, Alfredo, que decía: hoy 23 de octubre se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo caído en la cordillera de los Andes. Eso nos estaba diciendo que el mundo nos daba la espalda. Es más, llegó a decir, y se va a programar en el mes de febrero con el deshielo, ir a buscar los restos del avión. El mundo nos estaba dando la espalda en el medio de la cordillera. Os daban por perdidos y os daban también por desaparecidos, es decir, por personas que estaban muertas. ¿Y cómo se sintió eso en el grupo? ¿Qué pasó a partir de que... ¿quién fue la primera persona que escuchó eso? ¿Tú fuiste la primera persona que escuchó esa noticia?
Sí, esa noticia la escuché yo con otros compañeros que estábamos juntos, porque era muy, muy temprano que salíamos a escuchar la radio, hacía mucho frío, por lo cual parte del grupo se quedaba dentro del avión, que era donde estaba más protegido. ¿Y Bien, cómo pudisteis comunicar eso al resto del grupo? Se lo comunicamos, ¿entendés? Ahí estábamos todos muy mal y ahí no cuidábamos lo que decía, lo decíamos con todos, ahí fue instantánea, le comunicamos a todo el grupo que se terminaba la búsqueda. Al principio fue desesperación, fue dolor, fue llantos, fueron gritos, pero automáticamente eso se cambió por una especie de rebeldía. Y eso es lo que yo digo, lo bueno que tuvo esa noticia. Esa noticia para nosotros fue una noticia buena, si bien al principio fue desesperante, fue angustiosa, de mucha angustia, pero después nos dimos cuenta y dijimos, ahora le vamos a demostrar al mundo quiénes somos y de acá vamos a salir por nosotros mismos. Y entonces fue un cambio de actitud. Hasta ese momento nosotros estábamos esperando ayuda afuera. Y yo, Alfredo, siempre repito, en la vida hay mucha gente que está esperando que lo vengan a ayudar otros, esperando que alguien lo ayude, esperando recibir una herencia, esperando sacar la lotería, esperando, y vive esperando y no hace nada. Y nosotros estábamos esperando. Y esa noticia fue un quiebre en nuestra actitud. Pasamos de la pasividad a la acción, a tomar nosotros las riendas del asunto y dijimos, ahora les vamos a demostrar. Y fue una especie de explosión de ánimo, de actividad, de entusiasmo. Fue increíble lo que pasó en el grupo ese día. Entonces, precisamente ese es el punto de inflexión que te ha llevado a partir de esa experiencia en adelante hasta el día de hoy y ha motivado tu vida, como no, para poder explicarles a los demás a través de esta tragedia cuál es la posición en la que nos encontramos en el mundo, sea la que sea, es la actitud la que puede movernos hacia un lugar o hacia otro. Esa actitud finalmente os llevó a sobrevivir, tú lo estás contando, aunque otros, desgraciadamente, pues se quedaron en el camino. Pero de alguna manera tú pudiste contar esa posibilidad a tus compañeros de que no había más búsqueda, hubo un cambio de actitud, pero a partir de ahí se intensifican los roles, se vuelve a generar un verdadero equipo que se preocupe de la supervivencia. ¿Ocurre eso o se permanece un tiempo en la depresión en espera de que quizá algo ocurra todavía en el exterior? ¿Había gente que todavía estaba perdida o todos os pusisteis manos a la obra como un equipo que erais? Sí, por supuesto que había muchos que estaban mal anímicamente, pero la mayoría del grupo fue una explosión y ahí nos organizamos. Ahí hicimos grupos de trabajo, algunos a limpiar el avión, a tener más espacio, porque en ese momento éramos 27 los sobrevivientes. Estábamos muy apretados adentro del avión, sacamos mamparas, tratamos de ampliar el lugar donde dormíamos y donde vivíamos, tratamos de sacar a todos los muertos adentro, los pusimos todos en un lugar específico, todos los muertos, sacamos todos los asientos, le sacamos el revestimiento a los asientos y con eso nos hicimos mantas. Hicimos grupos de trabajo, algunos que hacían el agua, otros limpiaban el avión, otros, por ejemplo, habíamos leído en el manual de supervivencia del avión que tenía que si tú haces cavás una zanja de 50 metros de profundidad por 40 metros de ancho, eso visto del cielo se ve como una raya negra. Entonces hicimos una cruz muy grande, caminamos como 100 metros en un sentido y 100 metros en el otro sentido, y fabricamos esa cruz para que desde arriba nos pudieran ver como una cruz negra, una señal nuestra. Organizamos la cosa, sacamos la ropa, pusimos las cosas en su lugar. Todo el mundo trabajaba, había equipo para todo. Pero ¿qué nos empezó a pasar, Alfredo? Nos empezó a pasar que nos dimos cuenta que nos empezamos a morir, porque hasta ese momento comíamos unos pequeños pedazos de chocolate que habíamos encontramos unos frascos de mermelada, racionalizamos todo eso, hicimos una despensa que le llamábamos, y todas las noches se le daba un pedacito de chocolate a cada uno, y íbamos pasando esas cosas. Después también teníamos muchos cigarrillos, porque uno de los muchachos que viajaba, el padre era dueño de una de las tabacaleras importantes acá en Uruguay, y como en Chile había restricciones y falta de recursos, llevamos muchos cigarrillos para allá.
Empezamos a racionalizar los cigarrillos, los pusimos todos en una valija, nadie los tocaba, se le daban cierta cantidad de cigarrillos por semana a cada uno de los sobrevivientes. O sea, era toda una organización. Pero como te digo, nos empezamos a dar cuenta que nos moríamos. Yo te cuento un detalle que yo viví personalmente, que es cuando hacíamos pipí en la nieve, quedaba como Fanta fluorescente, un color naranja fluorescente. Un médico después me contó que eso es cuando tu organismo está procesando tus propios músculos. Nos estábamos comiendo a nosotros mismos, no teníamos energía para sobrevivir. Y nos dimos cuenta que nos moríamos. Alfredo, nos dimos cuenta que nos moríamos en la cordillera por más entusiasmo y fuerza que quisiéramos meter. Y entonces, y si había una cosa que yo tenía clara en la cordillera, una cosa que tenía clara era que yo no me quería morir. Yo quería llegar a decirle a mi familia, no lloren más, yo estoy vivo. A mí eso me desesperaba. Todas las noches yo me dormía y trataba de pensar qué era lo que estaba haciendo mi familia en ese momento, en mi casa. Viste que las casas tienen rutinas. Yo me acordaba de lo que hacían todos los días. Bueno, papá se había ido a trabajar, mamá está haciendo estas cosas, mis hermanos han ido al colegio. Y yo trataba de transmitir con ellos y decir, estoy vivo, no sufran más, no me lloren más, yo estoy vivo. Y yo no me quería morir, Alfredo, lo tenía bien claro. En aquellos momentos, Roy, se viven con la intensidad que tú estás contando, pero también hay momentos muy oscuros, momentos muertos, momentos en el que el tiempo se paraliza y uno no comprende, no sabe, no entiende, no quiere. Esos momentos que son la noche oscura que cada uno de nosotros pasamos en diversas circunstancias. Evidentemente la tuya fue extrema. Cuéntame alguno de esos momentos, si eres posible. Compártelo con nosotros, algunos momentos como acabas de rozar uno de ellos, en cuanto querías comunicarte con tu familia y no podías porque físicamente, evidentemente, no te lo permitía la circunstancia. Hubo muchos momentos malos, personalmente malos, en los que no aguantabas más, en los que ya tirabas la toalla. Sí, por supuesto que sí. Nosotros entrábamos en el avión muy temprano, ni bien nosotros metidos en un cajón que rápidamente el sol se ponía y nos daba la sombra, y cuando eso sucedía se ponía muy, muy frío. Y ahí entrábamos en el avión todos, nos organizamos, teníamos un sistema de ir entrando de a poco y rotando, ¿no? Porque los que estaban más cerca de la puerta tenían más frío, los que estaban más cerca de la cabina de los pilotos se iban apretando, era más apretado. Toda una organización para rotar y para que cada uno pudiera ir cambiando la posición para tener las mismas condiciones de frío, de temperatura y demás. Y entramos ahí y rezamos el rosario. Nosotros veníamos de un colegio católico y mantener la fe en Dios, tratar de comunicarte, era algo que nos mantenía, lo último que nos mantenía agarrado a la vida era la fe en Dios. Rezábamos el rosario. Después hacíamos cuentos de cada uno contaba la vida de su familia, quiénes eran la familia. Hablamos mucho de comidas, cuáles eran las comidas más ricas que se hacían en la casa de cada uno. Cada uno contaba las recetas y cómo se preparaba y cómo se comía. Era como una especie de droga que nos transmitíamos ahí hablando de comidas. Y después nos íbamos durmiendo a poco en silencio. Y ahí era cuando te quedabas solo, pensando. Muchos llorábamos solos, sentías a veces en la mitad de la noche llantos, tratando de contenerlos porque tú no querías transmitirle eso al grupo. Transmitir eso al grupo era demostrar que te ibas aflojando, y eso tratábamos de que no se viera, que no se sintiera para mantener y preservar el espíritu alto de todo el grupo. Pero sí, era muy, muy duro, era terrible esas noches solas ahí, y decías, algún día terminará esto. Otra cosa que pensamos, terminará esto algún día. Yo soñaba con acostarme en una cama estirado, con sábanas limpias, era una cosa terrible. Y así pasaban los días. Y como te cuento, nosotros llegó un momento que tuvimos que tomar una decisión muy importante, que fue la decisión más importante que tomamos en la cordillera, en los 72 días que pasamos en la cordillera, que fue decidirnos a utilizar el cuerpo de nuestros amigos como forma de tener energía. Nosotros estamos arriba de un glaciar, lo único que había era hielo y rocas, no había raíces, no había musgo, no había líquenes, no había nada, hielo y rocas.
y tratamos de comer la suela de los zapatos, como decían que a veces en las expediciones de Colón se habían comido la suela de los zapatos, y te digo, es imposible comer la suela de los zapatos, por lo menos los zapatos hoy en día modernos. Tratamos de comer cigarrillos, hicimos té en cigarrillos. Esta persona que viajaba, que tenía conocimientos del tabaco, decía que a los cigarrillos le ponen zanahoria y le ponen remolacha y tiene un montón de cosas para darle gusto. Hicimos un té de cigarrillos y eran imposibles de comer o tomar. Comíamos pasta de diente. Después nos dimos cuenta que la pasta de diente tenía un valor, entonces lo empezamos a racionalizar. La pasta de diente era como un premio que nos dábamos, pero también tenía un efecto adverso, que era la pasta de diente tenía leche de magnesia y eso nos daba diarreas, entonces era muy peligroso. Pero era algo dulce que sentías en la boca. Y entonces decidimos utilizar los cuerpos de nuestros amigos muertos. Y ahí hicimos un pacto de honor en el grupo, donde dijimos que cualquiera de nosotros, si nosotros nos moríamos, nuestro cuerpo estaba a disposición del equipo. Y le pedimos a los médicos, a los doctores, que se ocuparan de esa tarea, que no fue fácil, de cortar y sacar la carne de los cuerpos. Y ahí hicimos una organización, equipos de trabajo, donde se sacaba la carne, se distribuía. En los primeros momentos la cocinamos. Después nos dimos cuenta que no era bueno, primero porque no teníamos combustible, teníamos algunos pequeños pedazos de madera, unos cajones de Coca-Cola y con eso pudimos hacer un pequeño fuego, pero después decidimos que la mejor forma era comerla cruda y esa fue la forma. Había equipos que cortaban, equipos que distribuían, y ahí obtuvimos la energía, que era lo que nos faltaba para que ese equipo que se había armado en el medio de la cordillera pudiera seguir su trabajo y pudiera seguir con energía. Hubo gente, Roy, que se negó a comer el cuerpo de sus amigos, de los amigos fallecidos. No, Alfredo, no. Algunos esperaron un día más, un día menos, o sea, nadie se obligó. Nosotros decidimos, lo hablamos abiertamente en el grupo, pero además yo entiendo que acá sentados, tú estás en España, sentado, habrás tenido un desayuno, habrás comido un almuerzo, no sé qué horas son en España, ¿entendés? Entonces, hablar de este tema en esas condiciones no es lo mismo que después de 16 días en la cordillera perdidos sin comer nada. Nosotros íbamos bajando a la parte más íntima del ser humano, a la parte más primitiva del ser humano, ¿entendés? Estábamos bajando. Entonces, la decisión esa no fue una cosa terrible, al revés, era la vida. Estábamos agarrándonos de la vida, ¿entendés? Entonces no se puede entender y razonar desde el lugar donde estamos ahora. Esa es la diferencia, Alfredo. Entiendo perfectamente. Mientras que estamos conversando, están llegando comentarios de distintas partes del mundo. Delta dice: soy de Uruguay, increíble lo que lograron. Un abrazo grande a estos uruguayos maravillosos. Y Mayra dice: gran historia de vida, gracias por compartir con nosotros. Es una inspiración. Son comentarios que suscitan también emociones en las personas que están viéndote y las personas que te están escuchando. Vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, dentro de un minuto, pero antes me gustaría que respondieras a una pregunta, la última pregunta de este tramo en nuestra conversación. Cuando tuviste que hacer esto, que es comer los cuerpos de tus propios compañeros, evidentemente fue una decisión consensuada, una decisión también absolutamente, entiendo, desde mi punto de vista, puedo ser criticado por ello y me arriesgo, natural dentro de la circunstancia que tú me acabas de comentar, porque yo estoy bien comido en este momento, pero tendría que ponerme en vuestra circunstancia y lo habría entendido como una salvación. ¿Cuándo decidís que no solamente eso os daba la vida, sino que había que hacer algo más? No solamente esperar y comer los cadáveres de los cuerpos de los compañeros, sino algo más. ¿Qué os llevó a tomar esa determinación en que 2 personas de vuestro grupo se arriesgan a salir a la nada a buscar ayuda? ¿Qué pasó para que eso sucediera?
Claro. Nosotros en todo momento siempre discutíamos dónde estábamos, en qué parte de la cordillera. Nosotros teníamos los planos de navegación del avión y tratamos de calcular, por ejemplo, desde que dobló el avión en Malargüe y iniciamos el cruce de la cordillera, cuánto tiempo voló el avión. Sabíamos que el avión volaba a 450 kilómetros por hora y ahí con unos centímetros de las carteras de las mujeres, es increíble la cantidad de cosas que llevan las mujeres en los viajes. Teníamos unos centímetros, poníamos en escala el plano y calculábamos la posición, y de acuerdo a nuestra percepción del tiempo y de la velocidad del avión, estábamos alrededor de Curicó, ¿entendés? Entonces, el piloto además murió diciendo, pasamos Curicó. Entonces, en nuestras cabezas empezó a generar la idea de que nosotros estábamos muy cerca de o en la precordillera chilena, cerca ya de Chile. Y entonces discutíamos que esto, que aquello, y dónde estaban, y los vuelos, y el ruido de los aviones. Hicimos expediciones, en una expedición salió Servino y 3 compañeros más, sin el conocimiento, porque como te decía, nosotros fuimos aprendiendo a vivir en la cordillera, en la montaña, salieron de mañana caminando, y la idea era ir a un pico que se veía muy cerca, y desde ese pico mirar hacia el este y mirar hacia el oeste. Si nosotros estábamos en la precordillera chilena, mirando hacia el oeste se debía ver todo más bajo. Es más, esperábamos ver los valles verdes chilenos, hasta ver el Pacífico, pensamos en un momento. Y entonces ellos salieron en esa expedición, llevaban la brújula del avión, que la había sacado yo del cockpit del avión, y llevaban la brújula para poder ubicar y orientarse. ¿Y qué nos pasó? Que ellos salen caminando y caminan y van trepando y van trepando y van viendo pedazos de avión que había desperdigados por toda la montaña, y los agarra al mediodía mucho una tormenta, se levanta el viento. Una cosa que aprendimos, que en la montaña, en la nieve, hay que caminar de mañana temprano, después la nieve se pone muy blanda y te enterras hasta la rodilla, y es terrible. Y los agarró este viento que se levantó y se empezaron a enterrar y no podían bajar, y se vino la noche. Y nosotros en el avión no los vimos llegar y pensamos que se habían muerto. Y ellos tuvieron que pasar así nomás, sin nada, sin estar preparados, una noche en la montaña, en el pico, se abrazaron contra una roca y ahí trataron de sacarse el frío golpeándose uno contra otro, y pasaron toda la noche. Nosotros en el avión pensando que se habían muerto, que habíamos perdido a 3 amigos más. Y fue terrible. Y al otro día aparecen llorando, empiezan a bajar temprano, con los ojos quemados. Otra cosa que aprendimos, que había que protegerse los ojos, porque con el reflejo de la nieve te quemaban los ojos. Nos tuvimos que fabricar protecciones con del avión, tenía unos parasoles, y cortábamos pedazos de ese producto, y hacíamos lentes, fabricábamos lentes para cubrirnos los ojos. Llegaron llorando, con los ojos que te queda como si tuvieras arena, que es cuando tenés los ojos quemados, con muchísimo frío. Y ahí le empezamos a hacer la pregunta, ¿qué vieron? ¿Qué vieron para el este y qué vieron para el oeste? Y la respuesta que nosotros esperábamos, que para el este era todo más alto, porque para el este estaba Argentina, y como nosotros pensábamos que estábamos en la precordillera chilena, la respuesta que esperábamos escuchar era que para el oeste era más bajo. Y sin embargo, la respuesta que nos trajeron era al revés. Y ahí nos vino una desesperación. Y ahí hay otro punto que yo quiero resaltar, Alfredo, es cómo la gente logra hacer que te digan lo que tú quieres que te diga. Y los empezamos a acosar y a apretar. Pero no, repetime de vuelta, ¿a qué lado miraste? Fue al este. Y logramos hacerlos que nos digan lo que nosotros queríamos escuchar. Les hicimos cambiar la versión. Al final, llorando desesperados por el acoso y la presión que nosotros le metíamos, terminó Servino diciendo, tienen razón, para el oeste es todo más bajo. Él había visto otra cosa y nosotros lo hicimos cambiar de idea. Cómo eso además se da en la vida también, Alfredo, es increíble. Y entonces esas expediciones las hicimos siempre, y siempre estábamos moviéndonos y tratando de ver cómo salir de ahí. Pero el punto de quiebre fue la avalancha. Si querés te dejo y la contamos en la próxima. Vamos a contar el episodio de la avalancha también, que supuso un hito, una inflexión también. Era cada día una sorpresa al borde de la muerte, sin saber qué es lo que iba a ocurrir cada segundo, lo que mantuvo vivos durante un montón de días en la cordillera de los Andes a Roy Harley y todo su equipo. Volvemos en unos segundos y seguiremos con esta historia, recomenzándola justo donde ocurre la avalancha.
Vamos allá, Gonzalo. Gracias Alfredo y gracias Roy por toda esta información, toda esta conversación que estamos teniendo tan interesante, pero ahora quiero comentarles amigos que quedan las últimas plazas para la gira del reconocido medium Mikel Lizarralde, quien estará presentándose en México y en Estados Unidos, y te invitamos a ver este video que Mindalia Giras preparó para ti. ¿Quieres conocer el pasado? ¿Saber cuál es tu destino y adentrarte en el mundo de los espíritus? ¿Desarrollar tu poder personal, comunicarte con los que ya no están y recibir un mensaje único para ti? ¿Quieres aprender a dejarte llevar por las sensaciones del más allá y atreverte a descubrir el camino de la luz? Entonces acompáñame en la gira que realizaré junto a Mindalia por las ciudades de México y Miami a partir del 28 de agosto del 2019 para averiguar juntos qué hay al otro lado. Últimos días para participar de la gira de Mikel Lizarralde. Apúntate ya en mindaliatelevisión.com, sección giras. Muy bien amigos, así pasaba la información de la próxima gira del famoso y reconocido medium Mikel Lizarralde, quien estará presentándose en 28, 29, 30 y 31 de agosto en la Ciudad de México y el 4, 5, 6 y 7 de septiembre de 2019 en Miami. Si quieres información y quieres reservar tu plaza, puedes ingresar en mindalia.com en la sección giras. Y ahora sí, le cedo la palabra nuevamente a Alfredo para que continuemos con esta entrevista. Estamos hablando con Roy Harley en directo, es uno de los supervivientes que fue protagonista también de la tragedia de los Andes, un equipo de rugby que viajaba hacia Chile desde Uruguay en 1972, pues tuvo un accidente aéreo y quedó atrapado allí en los Andes durante, fueron casi 3 meses, ¿no, Roy? Sí, 72 días, yo tuve uno más, 73 días tuve yo. 73 días, nada más y nada menos. Pues veníamos contando esa historia en boca de uno de sus protagonistas y llegamos al punto, otro de los puntos álgidos, porque realmente todo era un extremo, una vida al extremo en esos días, que es cuando ocurre la avalancha. Cuéntanos, Roy, ¿qué ocurrió en ese momento? ¿Qué pasó? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Nosotros ese día estaba muy feo, muy nublado, muy frío, con mucho viento, y ingresamos al avión muy temprano, 4:30 ya ingresamos al avión. Teníamos mucho frío, era un día gris. Los días grises a nosotros nos deprimían, porque no podíamos movernos, no podíamos hacer agua, no podíamos tomar agua en los días grises, teníamos menos cantidad de agua. El agua que fabricábamos durante el día, en la noche se nos congelaba y ya no nos servía. Entonces, ese día había sido duro, un día duro, de frío, y entramos al avión a eso de las 4:30 de la tarde. Cumplimos la rutina de rezar el rosario, hablar alguna cosa más, y nos fuimos durmiendo de a poco. Y como yo te cuento, entramos en dos líneas, se nos metíamos en el avión, una línea que era, y nos cruzábamos los pies por arriba de los hombros, el que tenías enfrente. Unos estaban en la parte más baja, el avión tenía el piso inclinado en la parte más baja, o sea, como quien pueda pensar a la altura de las ventanas, y ahí era más mullido para dormir, y el otro que estaba enfrente dormía más sobre el piso del avión, que era más duro. Por eso rotábamos, el que había dormido abajo en la parte más cómoda, el otro día dormía en el piso alto, y así íbamos rotando. Esa noche a mí me tocaba en la parte alta, en la parte, baja, en la parte más mullida del avión, y enfrente a mí yo tenía uno de mis mejores amigos, que él ya estaba muy débil. Él no era jugador de rugby, él nos acompañaba porque era amigo del grupo, y él ya estaba muy débil, tenía una llaga muy grande en el coxis, y esa noche, después de entrar, me dice: Roy, no me cambies de lugar, ya no aguanto más acá. Y fue increíble porque estábamos todos muy mal. Normalmente cuando esos favores nos hacían, porque en realidad estábamos todos muy mal, todos muy débiles, todos sufriendo mucho, y esa noche yo le dije: te cambio de lugar, sí, como no. Y procedimos al cambio, el cual implicaba pararse en el medio de que estaban todos durmiendo, y ya habíamos puesto la manta, que eran de retazos con lo que habíamos sacado, las telas de los asientos.
Nos paramos y cambiamos de lugar y yo me puse en la parte más alta, incómoda, y él se puso en la parte más baja, cómoda. Y estábamos por dormir, yo me ponía una remera de algodón una t-shirt en la cara para que la nieve que entraba por el avión no se te pegara en la cara y te mojara la cara. Y en un momento yo sentí como que el piso del avión vibraba. Es una sensación que aquí la gente de campo en Uruguay, a veces cuando ves una tropilla de caballos corriendo, sentís un brrr, como algo que retumba en el piso. Yo sentí esa sensación contra la cabeza. Pensé, qué raro, ¿qué es esto? Y en el segundo siguiente fue como un flash, fue una explosión y fue una luz que entró por la boca del avión en esa mampara que nosotros poníamos para cerrarlo, que habíamos armado una especie de tapa para cerrar la parte que había quedado donde se había partido el avión. Entró una ola de nieve impresionante que nos tapó a todos. En realidad nos dimos cuenta que nos tapó porque sentíamos algo nos apretaba la cara. Y fue todo en segundos, te estoy hablando, todo lo que sucede fue en segundos, sentimos esa explosión y yo siento que me aprietan la cara y automáticamente hice como un resorte, pegué un salto y pude sacar la cabeza. Yo fui el único que quedé con la cabeza hacia afuera y miraba y tenía todo ese cilindro, la mitad de ese cilindro tapado de nieve. Sentía gritos de mis compañeros, algunos que le había caído la mampara en la cabeza y habían quedado con una burbuja de aire y podían gritar. Y no veía nada más. Y en un momento pensé, se murieron todos y me quedo yo vivo acá en la montaña, y me vino una desesperación, salí como un gusano, me pude escarbar la nieve que además minuto a minuto se iba apretando cada vez más, porque va bajando y se va apretando. Traté de salir hacia afuera del avión, vi que todo el entorno había cambiado, se ve que la cantidad de nieve que se había movido fue impresionante porque había cambiado todo el entorno de las montañas. Entré de vuelta escarbando, empecé a ver manos que salían entre la nieve con una desesperación, con los dedos, con las manos escarbando, se me congelaban los dedos, y ahí le podía ir a abrir un agujero a cada uno de mis amigos, les abría un agujero para que pudieran seguir respirando. Por el agujero que yo había dejado de salir, empiezan a salir mis compañeros, y éramos cada vez más excavando y tratando de rescatar, pero a medida que se iban formando ese grupo de más gente, iban apretando la nieve y hacían que los que no habían podido salir hasta ese momento se les hacía más difícil y se iban muriendo. Fue terrible, 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 y estábamos en ese trabajo rescatando, y en un momento, serían las 5 de la tarde, había todavía penumbra, y en un momento sentimos un golpe, y es como si alguien hubiera bajado una llave de luz en un cuarto. Quedó todo oscuro, y fue un segundo alud que vino, que fue mucho más grande que el primero, y que nos pasó por arriba del avión y nos tapó con 3 metros arriba del avión. 3 metros de nieve teníamos en el avión. Ahí la desesperación de quedarnos asfixiados, encerrados en eso. Yo sabía que en la cabina de los pilotos una de las ventanas se había salido, y entonces me escabullí con un fierro en la mano entre los pilotos muertos que estaban todavía congelados. A los pilotos nunca los pudimos sacar del avión, y metía mi brazo más un fierro de 1,5 metros para romper arriba y tener una chimenea, un túnel de recibir oxígeno, y no lo lograba. Eso lo digo para que tengan en cuenta la cantidad de nieve que tenemos. Yo estimo que tendríamos 3 metros de nieve arriba del avión. Nosotros para dormir nos sacábamos los zapatos, por lo cual estábamos descalzos. Y ahí nos tuvimos que quedar a oscuras completamente, abrazados entre nosotros, mojados, apretados en ese avión, y ahí tuvimos 3 días encerrados, Alfredo, 3 días encerrados adentro de ese tubo de acero tapado de nieve. Que eso hacía que la nieve es aislante térmico porque tiene aire, y entonces empezamos a sentir más confortable el ambiente, estábamos más calientes, del calor nuestro que generamos se conservaba en ese. Pero eso nos traía otro problema, que el avión empezó a gotear, empezó a caer agua, y estábamos empapados, sentados arriba de la nieve, entre los muertos, y ahí tuvimos 3 días. Yo por unas cosas que a mí me quedó cuando yo salí de la cordillera fue gangrena. Yo tuve gangrena en los dedos del pie. Tú sabes que cuando tenés gangrena se muere la carne y nunca más se recupera. Yo todavía tengo como agujeritos de queso en algunos de los dedos, que es la gangrena que tuve en ese momento. Yo creo que me la agarré ahí, de estar mojado en la nieve. 3 días encerrados adentro del avión sin poder salir.
Siguen llegando comentarios desde distintas partes del mundo. Istar Delgado: requiere mucha valentía, nadie puede criticar lo que tuvieron que hacer desde el momento que llega su historia a nosotros y nos ayuda a comprender al milagro de la vida. Agradecer por cada día. También otro comentario: mucha luz a todos los que forman parte de esta increíble historia. Gracias por compartirla. Así es que, bueno, esta historia es larga, como podéis comprobar. Fueron 72 días en los que estuvieron al borde de la muerte, al borde de la locura, al extremo total de cualquier situación que pueda vivir un ser humano en circunstancias normales. Pues evidentemente lo vemos como algo que puede ser increíble. Hay que vivirlo para realmente darse cuenta de que lo vivieron, que tenían que creerlo y a partir de ahí tenían que generar una actitud distinta, y es lo que vamos a hablar en los últimos minutos, porque evidentemente Roy es protagonista, pero también testigo o nosotros somos testigos de que pudieron ser salvados, o ser recuperados al cabo del tiempo. 2 de sus compañeros fueron en busca de ayuda y volvieron con esa ayuda después de pues, todo un periplo también, que sería largo contar y que excedería el tiempo de este programa. Pero me gustaría dedicar este tiempo a las preguntas que te están haciendo también, cómo no, pero también a hablar de la actitud, hablar de eso que te ha mantenido a lo largo de esa experiencia en pie a lo largo de tantos años, porque esto es una experiencia que puede cambiar una vida, no solamente a mejor en cuanto a la actitud se refiere, sino a peor. Generar una depresión, generar un cambio de mentalidad que pueda degenerar en cualquier situación también extrema en el ser humano, a peor me refiero. Y alguna pregunta viene en ese sentido. Por ejemplo, Gloria desde España dice: después de ver tan cerca o de ver de cerca tanta vida, entre comillas, y tanta muerte, ¿le teme a alguna? ¿Le temes a la vida o le temes a la muerte, Roy? Yo le temo a la muerte. Le temo, no es temor. Yo no me quiero morir, Alfredo. Yo soy un amante de la vida. Toda esta historia que viví me enseñó a disfrutar la vida minuto a minuto. Yo vivo la vida con mucha pasión, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Me gusta la aventura, me gusta las montañas, me gusta disfrutar el minuto a minuto. Tengo una familia divina que he armado en estos 40 y pico de años después de la cordillera, y disfruto mucho de la vida. Y entonces, si tú me preguntas, yo no me quiero morir. No es que le tenga miedo, es que no quiero terminar algo que para mí es muy lindo. Creo que nos queda mucha vida. He tratado de hacer mucho deporte, me mantengo corriendo todas las noches y haciendo ejercicio, estoy muy bien físicamente y tengo todo muy, muy disfrutable. Y si tú me preguntas, no me quiero morir. Yo no me quiero morir. Dentro de un tiempo capaz que conversamos y te digo otra cosa, pero hoy no me quiero morir. Y no es temor. Tengo miedo a los aviones. Sí, tengo miedo. Yo durante toda mi carrera profesional tuve que viajar muchísimo. Siempre me tocaron trabajos donde tenía que visitar las distintas empresas y demás. Y le tengo pánico al avión. Con el tiempo se ha ido eso mejorando, pero es algo que no me gusta. No me gusta volar en avión. Si puedo, voy en auto. Pero bueno, seguí volando porque sostengo que no te podés en el mundo hoy en día. Hubo muchos de los sobrevivientes que nunca más se subieron a un avión en su vida. Eso es aislarte del mundo y dejar de conocer y aprender conociendo lo que es el mundo. Yo traté de salir, pero los primeros años eran terribles. La pregunta sobre la muerte es reiterativa en el chat, y las preguntas que hacen desde Chile también te están preguntando qué sientes frente al tema de la muerte, ya lo has respondido. Y hay más preguntas. Desde Colombia, Carolina dice que Roy, que eres un sobreviviente ejemplar junto a tus compañeros, y Dios, según Carolina, siempre los acompañó. Y te pregunta, ¿en algún momento perdiste la fe? Sí, primero quiero decirle a Carolina, no soy ejemplar. Yo estoy convencido que lo que nosotros hicimos lo hubieran hecho Carolina, lo hubiera hecho tú, Alfredo, porque el ser humano, nosotros vivimos en la vida muy cómodos y pocas veces pasamos a premios. Hay gente que sufre mucho y tiene sus cordilleras que después quiero hablar, pero normalmente vivimos
y no nos damos cuenta de la capacidad en situaciones límites que tenemos. El ser humano es impresionante, tú lo puedes llegar ahí a apretar contra una pared y él resiste y siempre va más. Y eso fue lo que nos pasó. Nosotros teníamos 20 años, éramos jóvenes, teníamos una juventud y teníamos ganas de vivir. Por eso hicimos lo que hicimos. No somos personas especiales. Yo estoy convencido que cualquier otra persona sana hubiera hecho lo mismo que hicimos nosotros, es tratar de vivir, porque no te entregás fácilmente, peleás hasta dejar todo. Yo salí pesando 38 kilos, Alfredo, pesaba. Yo venía de jugar el campeonato uruguayo de rugby de primera que jugábamos, yo tenía 20 años, 85 kilos pesaba, era pura fibra y músculo, y salí pesando 38 kilos, casi muerto. Pero salí dando gracias a Dios de la vida. Marién Boalo, también en un comentario que nos llega desde Bahía Blanca, Argentina, quiere enviarte un gran abrazo y pues le da gracias a su madre que le hizo apasionarse con esa historia desde pequeña y te admira desde octubre del 72 y los ama, dice que os ama a todos vosotros, porque realmente, Roy, esta historia fue impactante. Yo te decía además al principio, no en público, en privado, te decía que yo leí este libro 3 veces, vi la película, pero el libro me impactó, más allá de la película, me impactó el libro de tal forma que cambió algo en mi vida y que he tenido, por vicisitudes del destino, pues tener la suerte y la fortuna y el honor de poder entrevistarte hoy a ti, pero sí fuiste un referente en mi vida en cuanto a la actitud, que es lo que quiero también hablar contigo, después de hacerte esta pregunta y dedicar los últimos minutos a nuestras cordilleras, a las de cada uno de nosotros. Lady, desde México, pregunta, ¿te fue difícil volver a la vida normal después de haber pasado por la prueba tan difícil de comer seres humanos? Ella se especifica esto. ¿Te fue fácil volver a la vida normal? De todas maneras, lo pongo yo de una forma más general. Después de esta experiencia dramática que viviste. Sí. Yo tuve que quedarme en Chile. Yo tuve problemas serios de salud. Yo casi me muero porque comimos. Cuando nos rescataron, yo me quedé un día más y la gente que nos fue a rescatar llevaba comida para 3 personas para 3 días. Se la comimos, los que quedamos, se la comimos esa noche toda. Después, cuando nos rescataron, nos llevaron al hospital. También le robamos, era 23 de diciembre, se regalaban por Navidad del piso 3º al piso con las enfermeras y una de ellas apareció con una torta y se la comimos todo. O sea, a mí me llama la atención que los médicos no nos cuidaron físicamente, o sea, nosotros hicimos cosas que no fueron buenas para nuestro cuerpo, lo cual a mí me vino una diarrea muy fuerte y en esa diarrea perdí mucho potasio, yo ya estaba muy débil. Y como te decía, me tuve que quedar 15 días en Chile. O sea, yo no volví con el grupo grande que llegó a Uruguay, yo volví 15 días después. O sea, que estuve, si querés, más aislado, un poco aislado solamente con mi familia. Que eso yo creo que fue bueno, no caer de golpe en la sociedad, como le pasó al resto del grupo. Y tuve la suerte de que mi familia nos contuvo, a mí en particular, tuvimos una especie, me protegía cuando los periodistas golpeaban la puerta de mi casa, más bien me protegieron y no vamos a hablar. Pero para nosotros no habíamos hecho nada malo, Alfredo. Entonces, el hecho de comer no fue, el hecho de haber usado el cuerpo de nuestros amigos, no era algo que sentíamos que habíamos hecho algo malo, no. Yo sufrí mucho, primero te digo, lloré a mis amigos muertos que no tuve tiempo ni podía darme energía para llorarlos en el avión. Entonces lo que sí, después que estuve en casa, lloré durante 3 meses, lloré a mis amigos muertos, porque ahí me di cuenta que ellos habían muerto. En el momento no podíamos sentarnos a llorar cuando se moría uno de nuestros amigos. Y otra cosa que me pasó, que me comía la cabeza, era el pensar por qué yo me había salvado y por qué se había muerto el resto de los 29. ¿Qué era lo que había hecho que yo me salvara? Eso fue una de las preguntas que me daba vuelta en la cabeza y me costaba entender. Pero después fue una alegría maravillosa estar de vuelta con los amigos que habían quedado, con mi familia. Fue una alegría. Además, la vida nos recibió como héroes. Y el que diga que
que ser un héroe no es algo lindo. Yo estoy acá en esta entrevista con ustedes porque viví lo que pasé y porque soy considerado un héroe, pero en realidad somos personas normales y es muy lindo que la gente te escuche. A mí me pasa, a veces voy a hacer un trámite a alguna oficina, voy a hacer y la gente nos recibe y nos quiere y nos da cariño. Yo nunca tuve nada, nunca fui tratado mal, nunca sentí nada de agresión por lo que hicimos o por lo que tuvimos que vivir. Sí, te cuento algo y te lo digo con mucha emoción porque estoy rememorando historias antiguas también mías, mis cordilleras. En aquel momento era muy joven cuando leí por primera vez el libro. Yo me sentí identificado con vosotros completamente. No os juzgué en ningún momento, no me pareció mal lo que hicisteis, todo lo contrario, me parecisteis personas que estaban intentando simplemente sobrevivir y generar humanidad a su alrededor dentro de sus limitaciones. Y me pareció que eso es lo que identificó a todo el mundo con vuestra historia, que todos nos pusimos en vuestra cordillera, porque todos tenemos, cada uno de nosotros, una cordillera en la que estamos en algún o en algunos momentos de nuestra vida. Vamos a empezar a hablar de esa cordillera en los últimos minutos con esta pregunta que nos llega desde Grecia. Es desde Ana Laura, la última pregunta del público, luego ya los últimos minutos hablamos de esto, de la actitud. Sin duda sus experiencias le cambiaron la vida, se refiere a ti, pero en el momento de luchar por la vida, ¿qué fue lo que le dio la fuerza para luchar sin rendirse en medio de tanto dolor? Fue volver, como te decía al principio, volver a mi casa, volver a mi familia y decirle no lloren más, yo estoy vivo. Yo no me quería morir en la cordillera y quedar ahí cubierto, desaparecido. Yo quería volver y peleaba y hacía lo que fuera necesario y por eso hicimos todo eso. Y yo siempre cuento, nuestra historia fue terrible, Alfredo, fue terrible. Yo 72 días es muchísimo. Acá estamos hablando en unos pocos minutos, haciendo 72 días un resumen, pero no sabes lo que era sentarse todas las noches en el avión y decíamos, algún día esto terminará con el frío. Y se iban muriendo después los amigos nuestros, después de la luz, y se iban muriendo y se iban quedando débiles y se iban muriendo, y tú decías, saldremos algún día. Llegaba un momento que decías, capaz que no salimos nunca más, era terrible. Pero ese sufrimiento, esa cordillera, tuvo un principio y tuvo un fin. Y nosotros a los 73 días salimos al mundo, y el mundo entero nos recibió como héroes y con mucho cariño de todo el mundo y del pueblo uruguayo en particular. Y entonces yo lo que digo es que esa cordillera que nosotros vivimos, al final nos dio un premio. Y vivieron muchos de nuestros amigos, compañeros, que vivieron casi toda esa cordillera, pero no llegaron al premio, se quedaron sin el premio. Por ejemplo, Numa Turcati fue uno de los que vivió y murió 3, 4, 5 días antes de que nos rescatasen. Entonces él tuvo todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la penuria, pero no pudo tener el premio final. Y entonces yo sabes que después en la vida me ha demostrado que en realidad yo no me siento un desafortunado, no me siento un pobre Roy, lo que le pasó, no, al revés, me siento un afortunado, me siento un poco feliz porque tuve la oportunidad de vivir esa historia y después estar vivo para contarla y estar acá con ustedes compartiéndolo, y por eso me siento un afortunado. Pero hay mucha gente que tiene cosas terribles en la vida, le han pasado la droga, enfermedades, cosas que son terribles y que le duran toda la vida, ¿entendés? Entonces, yo digo, no existe el dolorímetro para decir que lo nuestro fue peor o esto es peor, no existe. Pero esas cordilleras que sufre la gente no tienen el premio que nosotros tuvimos. Y yo en mis charlas, en mis conferencias, cierro la charla con una foto que pongo de los 16 sobrevivientes 30 años después del accidente. Y en esa foto tú ves los 16 sobrevivientes con sus familias, con sus señoras, con sus hijos. Y en esa foto de 30 años, ya llevamos 47 ahora, este año vamos a cumplir 47, a los 30 años éramos 129, de 16 personas muertas, flacos, que salieron de la cordillera, había 129. Y entonces yo trato con esa foto de decirle a la gente que sufre esas cordilleras en silencio, porque además no son famosas como las nuestras, que nosotros salimos a la prensa, las de ellos no son famosas, las sufren solos y en silencio, que tengan esperanza que la vida
se puede recomponer, que la vida se puede rearmar y salir adelante. Y ese es mi mensaje que lo dejo a esa gente que sufre en silencio sus cordilleras. Me gustaría que termináramos con este mensaje justamente en nuestra conversación. La actitud no depende del contexto, pero siempre condiciona el resultado. Es decir, que con nuestra actitud podemos cambiar nuestro mundo y también el de los demás cuando sucede una tragedia o en nuestra vida normal. ¿Estamos de acuerdo, Roy? Estamos totalmente de acuerdo y por eso a mí me gusta poder compartir, Alfredo, esto que vivimos y darle mensaje. Yo siempre traté de ver toda la historia de la cordillera desde el lado positivo, buscándole lo bueno y no la desgracia y sentarme a llorar de lo que pasó y de lo que tuve que vivir. No, yo miro lo bueno y doy gracias a Dios. Yo me siento un afortunado de la vida, porque todo lo que pasé y todo lo que me dio la vida después. Y si yo pongo una balanza de platos, de este lado todo el frío, el hambre, la sed, nosotros pasamos muchísima sed, nosotros teníamos poca agua, nosotros evaporábamos mucha agua por estar a 4.000 metros y teníamos mucha sed. Ver la incertidumbre fue terrible, no saber si mañana ibas a estar vivo. De este lado todo lo que vivimos en esos 72 días y de este lado todo lo que nos dio la vida después. Yo me siento una persona afortunado, yo soy una persona que lo único que puedo dar es gracias a Dios y a la vida. Honrar la vida, este era también parte de nuestra conversación. Para terminar y hacer un colofón en los comentarios que ha hecho Roy, hemos ido adornándolos con comentarios también que han hecho las personas en agradecimiento por todo lo que ha contado y por el valor que tiene de contarlo para que nosotros podamos también tener valor con él. Ana Laura, dices, gracias, señor Roy, gracias. Una gran experiencia de vida que inspira, llena de esperanza. Gracias, gracias. Esto es lo que suscita la experiencia que nos ha contado Roy, vivida hace mucho tiempo, pero que todavía permanece en el corazón y en la memoria. Y eso es importante, que esta actitud de vida se mantenga durante toda nuestra vida. Que la muerte sabemos que está ahí, pero que también nos guste la vida, como nos acaba de demostrar Roy. Ha sido un honor, un placer. El destino me ha llevado a poder entrevistarte a lo largo de tantos años queriendo conoceros personalmente y, por supuesto, ha sido un deseo cumplido. Gracias por hacerlo. Con gusto, Alfredo. El gusto es mío poder compartir esta historia con ustedes. A todos vosotros, a todas vosotras, allá donde os encontréis, que es el mejor lugar del mundo, pues muchísimas gracias por haber compartido esta historia de vida que nos ha dado Roy Harley, uno de los supervivientes de la gran tragedia de los Andes allá por el 72. Gracias y le devolvemos la palabra a nuestro compañero Gonzalo que despide nuestro programa. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias, Roy, también por compartir tu experiencia con nosotros. Hoy en Mindalia en Directo han participado personas desde muchas partes de nuestro planeta como Uruguay, Perú, Estados Unidos, México, Colombia, Panamá, España, Chile, Argentina, Grecia, Ecuador y seguro algún país más que nos ha quedado en el camino. Agradecerles a Roy por esta conversación y hacemos extensivo también este agradecimiento a las personas que nos han acompañado hoy y han participado de tantos lugares de nuestro planeta. Y por último, recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación mediante nuestra cuenta de PayPal que puedes encontrar en la descripción escrita debajo de este video. De esta forma haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Muchas gracias, familia, y hasta la próxima conexión de Mindalia en Directo.